Muy buenas noches, participantes del Diplomado en Educación Superior. Bienvenidos al módulo número 4, Taller de la Investigación. La clase anterior repasamos algunos conceptos básicos de qué era ciencia, qué era investigación científica, qué era investigación. Conceptos básicos que nos ayudarán a poder entender qué es investigar, porque este módulo trata de eso, poder investigar para poder dar solución a un problema, elaborando lo que es nuestra monografía. El día de hoy abarcaremos el tema 2, que consiste en definiciones de los enfoques cuantitativos y cualitativos, cuáles son sus similitudes y diferencias. Soy la magíster licenciada Rocío Escobar Cuellar. Cualquier duda, pregunta, también me la pueden enviar a mi correo que es licenrocio@hotmail.com. Iniciamos con una frase de Albert Einstein que dice: haz las cosas lo más simple que puedas, pero no te limites a lo simple. Vamos a hablar de los enfoques que existen en la investigación, las cuales son dos. Existe el enfoque cuantitativo, enfoque cualitativo. ¿Y cuáles son estas características? Las características del enfoque cuantitativo, las características que esas presentan es que mide fenómenos, utiliza lo que son la estadística. Este enfoque cuantitativo también tiene lo que es la característica de la prueba de hipótesis, hace análisis de causa y efecto. El proceso que lleva este enfoque cuantitativo es secuencial, es deductivo, probatorio, analiza lo que es la realidad objetiva y cuáles son las bondades de este enfoque cuantitativo. Las bondades es la generalización de resultados, hace un control sobre los fenómenos, da precisión, réplica y predicción. El enfoque cualitativo, las características que ésta presentan, explora lo que son los fenómenos en profundidad. Se conduce básicamente en ambientes naturales, los significados se extraen de los datos, no se fundamenta en la estadística. El proceso que ésta lleva, el enfoque cualitativo, lleva un proceso inductivo. Es recurrente, analiza múltiples realidades subjetivas, no tiene lo que es una secuencia lineal. Entre las bondades que ésta presenta es que tiene profundidad de significados, amplitud, riquezas interpretativas, contextualiza lo que es el fenómeno. Sampieri recientemente ha mencionado que un investigador puede aplicar estos dos enfoques, y el enfoque cuantitativo y cualitativo en su trabajo de investigación. A este enfoque se lo denomina mixto, porque es la combinación del enfoque cuantitativo y cualitativo. ¿Cómo se define lo que es la investigación? La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. Eso es una definición general de lo que es investigación. La hemos repasado la clase anterior. Dimos conceptos generales sobre qué era técnica, qué era investigación, etcétera, ¿no? ¿Qué enfoques se han presentado en la investigación?
A lo largo de la historia han surgido diversas corrientes de pensamiento, como por ejemplo el empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, la fenomenología, el estructuralismo y bueno, diversos marcos interpretativos, como por ejemplo la etnografía, el constructivismo, bueno, que han originado diferentes rutas, lo que es en la búsqueda del conocimiento, ¿no? En este módulo no vamos a profundizar esos enfoques, nos vamos a abordar más a lo que son los enfoques cuantitativo y cualitativo. ¿Ya? Ambos enfoques emplean lo que son procesos cuidadosos, que son metódicos y empíricos, en su esfuerzo para poder generar lo que son conocimiento, por lo que la definición previa de investigación se ha de aplicar a los dos por igual. Y utilizan en términos generales unas fases que son muy similares, así la describe Grinnell, las cuales son que estos enfoques cualitativos y cuantitativos, las que la vamos a abordar en este módulo, llevan a cabo lo que es la observación y la evaluación de fenómenos a estudiar. También establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación realizadas. También estos dos enfoques demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. Estos dos enfoques también revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. También proponen nuevas observaciones y evaluaciones para establecer, modificar y fundamentar las suposiciones e ideas, o incluso para generar otras. Bueno, sin embargo, aunque las aproximaciones cuantitativas como cualitativas comparten estas estrategias generales, cada una tiene lo que son sus propias características. Son muy diferentes estos dos enfoques. Las vamos a ir describiendo una por una. ¿Cuáles son las características que posee el enfoque cuantitativo de investigación? Bueno, el enfoque cuantitativo usa lo que es la recolección de datos para probar lo que son hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer lo que son patrones de comportamiento y probar lo que son las teorías. Son algunas características que posee lo que es el enfoque cuantitativo. Este enfoque cuantitativo, que representa, como dijimos, que es un conjunto de procesos, es secuencial y probatorio. Cada una de sus etapas ha de preceder a la siguiente, y no podemos saltarnos, o sea, brincar de un paso al siguiente paso, ¿no? Tenemos que seguir estos pasos rigurosamente. El orden es bien riguroso, aunque desde luego podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea que va acotándose y una vez delimitada se deriva lo que son los objetivos, lo que es la pregunta de investigación, se revisa lo que es la literatura y se constituye un marco o una perspectiva teórica, ¿no? De estas preguntas se establecen también lo que son hipótesis y de las cuales vamos a poder determinar las variables. Bueno, se desarrolla un plan para probarlas. Se miden las variables en un determinado contexto, se analizan las mediciones obtenidas, con frecuencia en este método cuantitativo utiliza lo que es el método estadístico. Y se establece una serie de conclusiones respecto a la de las hipótesis. Bueno, este proceso la vamos a representar acá en esta imagen, haciendo un énfasis en cuáles son las características que posee lo que es el enfoque cuantitativo. Tal vez uno de ustedes, los participantes, aplicará lo que es este enfoque en su investigación. Un enfoque cuantitativo, más riguroso, ¿no? Y vamos a ver estas características que presenta este enfoque cuantitativo. Bueno, en principio el investigador plantea lo que es un problema de estudio delimitado y bien concreto. Sus preguntas de investigación versan sobre cuestiones específicas
Una vez planteado lo que es el problema de estudio, bueno, el investigador considera lo que se ha investigado anteriormente, la revisión de la literatura. Se construye lo que es un marco teórico, esta teoría que habrá de guiar lo que es su estudio, del cual deriva una o varias hipótesis y la somete a prueba mediante el empleo de los diseños de investigación apropiados. Bueno, si los resultados corroboran lo que es nuestra hipótesis o son congruentes con estas, bueno, se aporta lo que son las evidencias en su favor. O en caso contrario, si se refutan estas hipótesis, se descartan en busca de mejores explicaciones y nuevas hipótesis. Al apoyar lo que son las hipótesis, se genera confianza en la teoría que la sustenta. Si no es así, se descartan lo que son las hipótesis y eventualmente lo que es la teoría, ¿no? Otra característica de este enfoque es que, así como las hipótesis, así por ahora denominando las creencias, se generan antes de recolectar y analizar lo que son los datos. La recolección de los datos se enumera en la medición. Se han de medir lo que son las variables o conceptos contenidos en la hipótesis, serán las variables dependientes e independientes. Esta recolección se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad científica. Al final lo que es este trabajo de un enfoque cuantitativo, ¿no? Esta recolección se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados para que una investigación sea creíble y aceptada por otros investigadores. Bueno, debe demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Como en este enfoque que pretende lo que es medir, los fenómenos estudiados deben poder observarse o referirse en el mundo real. Bueno, debido a que los datos son producto de mediciones, una de las características que esta presenta, se representan mediante números, cantidades, y se deben analizar lo que son a través de métodos estadísticos. Aplica lo que es un método estadístico, este enfoque cuantitativo. En el proceso, bueno, se busca el máximo control para poder lograr que otras explicaciones posibles, bueno, distintas o rivales a la propuesta de estudio, sean desechadas y se excluya la incertidumbre y minimice lo que es el error. Es por esto que se confía en la experimentación, en este enfoque cuantitativo, o pruebas de causa-efecto. Otra característica que presenta este enfoque cuantitativo es que los análisis cuantitativos se interpretan a la luz de las predicciones iniciales, o sea, la hipótesis, y de estudios previos como son teorías, por ejemplo. La investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva posible. Los fenómenos que se observan y miden no deben ser afectados por el investigador. Este debe evitar en lo posible que sus temores, bueno, creencias, deseos o tendencias influyan en lo que son en los resultados del estudio o interfieran en lo que es en el proceso y que tampoco sean alterados por las tendencias de otros. Estos estudios cuantitativos también siguen un patrón predecible, estructurado, y se debe tener presente que las decisiones críticas se efectúan antes de recolectar lo que son los datos. Otra característica de esta investigación cuantitativa es que una investigación cuantitativa se pretende generalizar lo que son los resultados encontrados en un grupo o segmento que son las muestras a una colectividad mayor, por ejemplo a un universo o población en estudio. También se busca que los estudios efectuados puedan replicarse. Bueno, al final, con los estudios cuantitativos se intenta lo que es explicar, predecir lo que son los fenómenos investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre elementos. Bueno, esto significa que la meta principal es la construcción, la demostración de teorías. O sea, este enfoque cuantitativo explica y predice.
Bueno, para este enfoque sí se sigue rigurosamente lo que es el proceso, y que de acuerdo con ciertas reglas lógicas, los datos generados poseen lo que son los estándares de validez y confiabilidad. Y bueno, las conclusiones derivadas contribuirán a la generalización de los conocimientos. Esta aproximación utiliza lo que es la lógica, el razonamiento deductivo, que comienza con la teoría, y bueno, de esta se derivan expresiones lógicas, denominadas que es hipótesis, que el investigador busca someter a prueba, ¿no? Bueno, esta investigación cuantitativa ha de pretender también identificar lo que son las leyes universales y causales. La búsqueda cuantitativa ocurre en la realidad externa al individuo. Esto nos conduce a una explicación sobre cómo se concibe la realidad con esta aproximación de la investigación. Vamos a poder resumir las fases, ¿no?, que sigue el enfoque cuantitativo. Fase 1. Iniciamos con una idea a investigar. Nos planteamos lo que es el problema. Ya después de tener nuestro planteamiento del problema, bueno, revisamos lo que es la literatura para poder desarrollar lo que es el marco teórico. Finalizado esta fase, hacemos una breve visualización del alcance del estudio. Elaboramos lo que es nuestra hipótesis, definimos lo que son nuestras variables, identificamos lo que son nuestras variables dependientes e independientes. Después de finalizar esta fase, bueno, desarrollamos lo que es el diseño de investigación. Siguiendo a la otra fase, que es la definición y selección de la muestra. Al definir lo que es la muestra, vamos a poder recolectar lo que son los datos. Vamos a poder analizarlos y bueno, al final será elaborar el reporte de resultados. Es una fase que se debe de seguir rigurosamente, ¿no? Es más estricto este enfoque cuantitativo. Siguiendo con las características del enfoque cuantitativo y cualitativo, Grinnell y Craigwell ven dos realidades en este enfoque. Realidades externas e internas al individuo. La primera, que es interna y que consiste en las creencias, presuposiciones y experiencias subjetivas de las personas. Estas, bueno, llegan a variar desde ser muy vagas o generales, que son estas intuiciones, hasta ser creencias bien organizadas y bien desarrolladas lógicamente a través de teorías formales. La segunda realidad, que es más objetiva, externa a la vez e independiente de las creencias que tengamos sobre ellas. Ahí estará, por ejemplo, la autoestima, una ley, los mensajes televisivos, una edificación, el SIDA, etcétera, etcétera. Ocurren, es decir, cada uno de estas constituye una realidad a pesar de lo que pensemos de ella. Esta realidad objetiva, que es externa, bueno, es susceptible de conocer. Bajo esta premisa resulta posible investigar una realidad externa y autónoma del investigador. Se necesita también comprender o tener la mayor cantidad de información sobre la realidad objetiva. Conocemos la realidad del fenómeno y los eventos que lo rodean a través de sus manifestaciones, y para entender cada realidad, el porqué de las cosas, es necesario registrar y analizar dichos eventos. Desde luego, bueno, el enfoque cuantitativo, lo subjetivo existe y posee un valor para los investigadores que aplican lo que es este enfoque cuantitativo. Pero de igual manera este enfoque se aboca a demostrar que también se adecúa el conocimiento de la realidad objetiva, ¿no? Documentar esta coincidencia también constituye un propósito central de muchos estudios cuantitativos. Que los enfoques que consideramos que provoca una enfermedad, por ejemplo, sean verdaderos.
que captemos lo que es la relación real entre la motivación de un sujeto y su conducta. Que un material que se supone posea una determinada resistencia auténtica la tenga, entre otros. Bueno, cuando las investigaciones creíbles establezcan que la realidad objetiva es diferente de nuestras creencias, esas deben modificarse o adaptarse a tal realidad. Podemos ver en este gráfico que la realidad no cambia, ¿no? Es la misma. Lo que se ajusta es un conjunto de creencias o hipótesis del investigador y, en consecuencia, la teoría. Por ejemplo, en el caso de las ciencias sociales, el enfoque cuantitativo parte de que el mundo social es intrínsecamente cognoscible y todos podemos estar de acuerdo con la naturaleza de la realidad social, ¿no? Esas son algunas características que presentan lo que es el enfoque cuantitativo, ¿no? Seguimos al siguiente enfoque. Vamos a analizar algunas características que diferencian al enfoque cuantitativo. ¿Qué características posee el enfoque cualitativo de la investigación? Bueno, este enfoque cualitativo ha de utilizar lo que es la recolección de datos sin medición numérica para poder descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. Bueno, el enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de investigación. Bueno, sin embargo, en el lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda a la recolección y análisis de los datos. Como en la mayoría de los estudios cuantitativos, ¿no? Los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, no como el proceso que se lleva a cabo en el enfoque cuantitativo, que es más riguroso. Después de las preguntas llevamos hipótesis. Estos se pueden desarrollar antes o después, o durante el proceso de recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven primero para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes y después para refinarlas y responderlas. La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos, entre los hechos y su interpretación, y ha de resultar un proceso más bien circular y no siempre en secuencia de la misma como es en el enfoque cuantitativo. Varía de acuerdo con cada estudio, ¿no? En particular. A continuación vamos a visualizar algunas características que presenta lo que es el enfoque cualitativo, que es muy diferente al enfoque cuantitativo, ¿no? Aunque ciertamente hay una revisión inicial de la literatura, esta puede complementarse en cualquier etapa del estudio y apoyar desde el planteamiento del problema hasta la elaboración del reporte de resultados, ¿no? La vinculación entre teoría y etapas del proceso se representa mediante flechas curvadas, como las pueden observar. En la investigación cualitativa, con frecuencia es necesario regresar a etapas previas. Por ello, las flechas de las fases que van de la inmersión inicial en el campo hasta el reporte de resultados se visualiza en dos sentidos, ¿no? Por ejemplo, el primer diseño del estudio puede modificarse al definir lo que es la muestra inicial y pretender tener acceso a esta. Esta podría ser en el caso que se desee observar a ciertas personas, por ejemplo, en sus ambientes naturales, pero por alguna razón descubrimos que no es factible efectuar lo que es estas observaciones deseadas. En consecuencia, la muestra y los ambientes de estudio tienden a variar y el diseño debe ajustarse, ¿no? Podemos iniciar y volver a regresar, no es como el enfoque cuantitativo, ¿no? Que tiene que ser secuencial y riguroso. Tal fue la situación de un estudiante, un participante que deseaba observar a criminales de alta peligrosidad con ciertas características en una prisión.
pero le fue negado el acceso y tuvo que acudir a otra prisión donde entrevistó a criminales menos peligrosos. Asimismo, al analizar los datos podemos advertir que necesitamos un número mayor de participantes u otras personas que al principio no estaban contempladas, como en el caso del ejemplo del participante que deseaba realizar un estudio con criminales de alta peligrosidad. Bueno, lo cual modifica la muestra concebida originalmente. O bien que debemos analizar otra clase de datos no considerados al inicio del estudio. Por ejemplo, habíamos planteado efectuar únicamente entrevistas y nos encontramos con documentos muy valiosos de los individuos que nos puede ayudar a comprender mejor lo que es nuestro tema, como sería el caso de los diarios personales, por ejemplo. Bueno, la inmersión inicial en el campo significa sensibilizarse con el ambiente o entorno en el cual se lleva a cabo lo que es el estudio de investigación. Identificar también informantes que aporten datos y nos guíen por el lugar, adentrarse y compenetrarse con la situación de investigación, además de verificar la factibilidad del estudio. En el caso del proceso cualitativo, la muestra, la recolección y el análisis de datos son fases que se realizan prácticamente de manera simultánea. Algunas características de este enfoque cuantitativo es que el investigador plantea lo que es un problema de investigación de inicio, pero no sigue un proceso claramente definido. Sus planteamientos no son tan específicos como en el enfoque cuantitativo. Y las preguntas de investigación no siempre se han conceptualizado ni definido por completo. Bajo la búsqueda cualitativa, en lugar de iniciar con una teoría particular y luego voltear al mundo empírico para confirmar si esta es apoyada por los hechos, el investigador comienza examinando lo que es el mundo social y en este proceso desarrolla lo que es una teoría coherente con los datos, de acuerdo con lo que observa. Bueno, a esto se denomina frecuentemente teoría fundamentada, con lo cual observa qué ocurre. Bueno, las investigaciones cualitativas también se basan más en una lógica y en un proceso inductivo, explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas. Va de lo particular a lo general. Por ejemplo, en un típico estudio cualitativo, el investigador entrevista, por ejemplo, a una persona, analiza lo que son sus datos que obtuvo y saca algunas conclusiones. Posteriormente a esta entrevista, a otra persona, analiza esta nueva información y revisa lo que son sus resultados y conclusiones. Del mismo modo, efectúa y analiza más entrevistas, otra tras otra, para poder comprender lo que busca. Es decir, procede caso por caso, dato por dato, hasta llegar a una perspectiva más general. Eso es el enfoque cualitativo. Bueno, en la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban lo que son las hipótesis. Estas se generan durante el proceso y van refinándose conforme se recaban más datos o son un resultado del estudio. Este enfoque cualitativo también se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni completamente predeterminados. No se efectúa una medición numérica, por lo cual el análisis no es estadístico. La recolección de datos existe en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes, sus emociones, prioridades, experiencias, significados y bueno, otros aspectos subjetivos. También resulta de interés lo que son las interacciones entre individuos, grupos, colectivos, etc. El investigador que aplica este enfoque cualitativo pregunta como visual
cuales describe y analiza, ¿no?, cuestiones abiertas, recaba datos expresados a través del lenguaje escrito, verbal y no verbal, las cuales le analiza y los convierte en temas que vincula y reconoce sus tendencias personales. Debido a todo esto, un investigador que aplica lo que es este enfoque tiene una preocupación directa. Se concentra en lo que son en las vivencias de los participantes, tal como fueron sentidas y experimentadas. Se define también a los enfoques cualitativos como descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones. Un investigador que aplica este enfoque cualitativo utiliza también técnicas para recolectar datos, como es la observación no estructurada, entrevistas abiertas, la revisión de documentos, discusión en grupos, evaluación de experiencias personales, registro de historias de vida e interacción e introspección con grupos o comunidades. Son técnicas que les servirá para recolectar lo que son sus datos. En el proceso de indagación ha de ser más flexible y se mueve entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en reconstruir lo que es la realidad, tal como la observan los actores de un sistema social previamente definido. A menudo esto se llama holístico, porque se precia de considerar el todo sin reducirlo al estudio de sus partes. Bueno, el enfoque cualitativo también evalúa el desarrollo natural de los sucesos. Es decir, no hay manipulación ni estimulación con respecto a lo que es a la realidad. Una investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa, centrada en el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, sobre todo la de los humanos y sus instituciones. Busca lo que es interpretar lo que va captando activamente. Este enfoque cualitativo postula que la realidad se define a través de las interpretaciones de los participantes en la investigación respecto de sus propias realidades. De este modo, convengan varias realidades, por lo menos la de los participantes, la del investigador y la que produce mediante la interacción de todos los actores. Además, son realidades que van modificándose conforme transcurre lo que es el estudio, y son las fuentes de datos. Una otra característica de este enfoque cualitativo es que el investigador se introduce en lo que son las experiencias de los participantes y construye lo que es el conocimiento, siempre consciente de que es parte del fenómeno estudiado. Así, en el control de la investigación, esta sitúa la diversidad de ideologías y cualidades únicas de los individuos. Existe lo que es una relación entre el investigador y el investigado. Otra característica de este enfoque es que las indagaciones cualitativas no pretenden generalizar de manera probabilística lo que son los resultados a poblaciones más amplias ni necesariamente lo que es obtener muestras representativas. Incluso regularmente no busca que sus estudios lleguen a replicarse. Este enfoque cualitativo puede convertirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, lo transforman y convierten en una serie de representaciones, en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Este enfoque cualitativo es naturalista, porque estudia a los objetos y seres vivos en sus contextos y ambientes naturales y de cotidianidad.
Y también es interpretativo, aparte de ser naturalista, pues intenta encontrar sentido a los fenómenos en función de los significados de las personas que les otorguen, que es la información, ¿no? Por eso podemos decir que este enfoque es naturalista e interpretativo. Culminando con lo que son las características del enfoque cualitativo, vemos cuál es la diferencia entre el enfoque cualitativo y el enfoque cualitativo. ¿Cuáles son las diferencias entre estos enfoques cualitativos y cuantitativos? Bueno, el enfoque cualitativo, como ya lo hemos mencionado, busca principalmente lo que es la dispersión o expansión de los datos e información, mientras que el enfoque cuantitativo pretende intencionalmente acortar lo que es la información, medir lo que es con precisión lo que son las variables de estudio, o sea, tener más foco. En las investigaciones, por ejemplo, cualitativas, la reflexión es el puente que vincula al investigador y a los participantes. Así como un estudio cuantitativo se basa en otros previos, el estudio cualitativo se fundamenta primordialmente en sí mismo. El primero, que es el enfoque cualitativo, utiliza para consolidar lo que son las creencias, formuladas de manera lógica en una teoría o un esquema teórico, y establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población en estudio. En cambio, un enfoque cuantitativo para construir lo que son sus creencias propias sobre el fenómeno estudiado, como lo sería en un grupo de personas únicas. Bueno, para poder reforzar lo que son las características de ambos enfoques y ahondar en sus diferencias, vamos a resumirla en esta tablita. La hemos resumido. Las diferencias que existen en cada dimensión del estudio. En la definición del marco generales de referencia básicos, en el enfoque cuantitativo, el marco general es más positivismo, neopositivismo y pospositivismo. En el enfoque cualitativo, los marcos generales de referencias son la fenomenología, el constructivismo, el naturalismo interpretativo. ¿Cómo es el punto de partida en un enfoque cuantitativo? Hay una realidad de qué conocer. Esto puede hacerse a través de la mente. En cambio, en el enfoque cualitativo, el punto de partida, hay una realidad que descubrir. Construir e interpretar la realidad es la mente. En la dimensión de la realidad a estudiar, en el enfoque cuantitativo, existe una realidad objetiva, que es única. El mundo es concebido como externo al investigador. La realidad de estudiar del enfoque cualitativo, existe varias realidades que son subjetivas, construidas en la investigación, las cuales varían de una forma y contenido entre individuos, grupos y culturas. Para ello, el investigador cualitativo parte de la premisa de que el mundo social es relativo y solo puede ser entendido desde un punto de vista de los actores estudiados. Dicho de otra forma, el mundo es construido por el investigador. Eso es la realidad de estudiar en el enfoque cualitativo. ¿Cuál es la naturaleza de la realidad en el enfoque cuantitativo? Bueno, la realidad no cambia por las observaciones y mediciones realizadas. En el enfoque cualitativo, la realidad sí cambia por las observaciones y la recolección de datos. ¿Cuál es la objetividad? En el enfoque cuantitativo busca ser objetivo. En el enfoque cualitativo admite subjetividad.
¿Cuáles son las metas de investigación para el enfoque cuantitativo? Es la de describir, explicar, predecir lo que son los fenómenos, generar y probar teorías. Eso es la meta de la investigación. En el enfoque cualitativo es la de describir, comprender, interpretar lo que son los fenómenos a través de las percepciones y significados que son producidos por la experiencia de los participantes. La lógica. En el enfoque cuantitativo se aplica la lógica deductiva. O sea, parte del razonamiento de lo general a lo particular, de las leyes y teorías a los datos. ¿Cómo es la lógica en el enfoque cualitativo? En el enfoque cualitativo se aplica lo que es la lógica inductiva, o sea, parte de lo particular a lo general. Por ejemplo, de datos a las generalizaciones no estadísticas y la teoría. ¿Cómo es la relación entre ciencia física, naturales y sociales? La relación que existe en el enfoque cuantitativo es que las ciencias físicas, naturales y las sociales son una unidad. A las ciencias sociales pueden aplicárseles los principios de las ciencias naturales. En cambio, en el enfoque cualitativo, las ciencias físicas, naturales y las sociales son diferentes. No se aplican los mismos principios, como es el enfoque cuantitativo. ¿Cómo es la diferencia entre esos enfoques? Seguimos con las dimensiones de la posición personal del investigador. En el enfoque cuantitativo es neutral. El investigador hace a un lado, sus propios valores y creencias. La posición del investigador acá en el enfoque cuantitativo es imparcial. Intenta lo que es asegurar procedimientos rigurosos y objetivos de recolección y análisis de los datos, así como evitar que sus sesgos y tendencias influyan lo que son en los resultados. En el enfoque cualitativo, la posición personal del investigador es explícita. El investigador reconoce sus propios valores y creencias, incluso son partes del estudio. ¿Cómo es la interacción física entre el investigador y el fenómeno? En el enfoque cuantitativo existe lo que es más distanciada y separada. En cambio, en el enfoque cualitativo es más próxima, suele haber contacto entre el investigador y el investigado. ¿Cómo es la interacción psicológica entre el investigador y el fenómeno? Dijimos que la interacción física es distanciada. Es distanciada, lejana, neutral, sin involucramiento. En el enfoque cualitativo es más cercana, más próxima, más empática, con involucramiento. ¿Cómo son los papeles de los fenómenos estudiados? Ahí estarán lo que son objetos que vamos a estudiar, serán objetos, seres vivos, etcétera, ¿no? Los papeles son más bien pasivos, aquí van en el enfoque cuantitativo. En el enfoque cualitativo los papeles son más bien activos. Existe relación entre ambos. ¿Cómo es la relación entre el investigador y el fenómeno estudiado? En el enfoque cuantitativo de independencia y neutralidad no se afectan, de acá se separan. La relación que existe entre el investigador y el fenómeno estudiado en el enfoque cualitativo es de independencia, se influyen, no se separan. ¿Cómo es el planteamiento del problema en el enfoque cuantitativo? Es más delimitado, más acotado, más específico y es poco flexible. En cambio, en el enfoque cualitativo el planteamiento del problema es más abierto, libre, no es delimitado o acotado, es muy flexible. ¿Cómo es el uso de la teoría? En el enfoque cuantitativo la teoría se utiliza para ajustar sus postulados al mundo empírico. En el enfoque cualitativo el uso de la teoría es un marco de referencia. ¿Cómo es la generación de la teoría en el enfoque cuantitativo? La teoría es generar a partir
de comparar la investigación previa con los resultados de estudio. De hecho, estos son una extensión de los estudios, o sea, de antecedentes. En el enfoque cualitativo, la teoría, bueno, no es fundamentada en estudios anteriores, sino que se genera o construye a partir de los datos empíricos obtenidos y analizados. ¿Cómo es el papel de la revisión de la literatura en el enfoque cuantitativo? Bueno, la literatura presentada, un papel crucial, guía la investigación. Bueno, es fundamental para la definición de la teoría, las hipótesis, lo que es el diseño y demás etapas del proceso de investigación. En cambio, en el enfoque cualitativo, la literatura desempeña un papel menos importante al inicio, aunque sí es relevante en el desarrollo del proceso. Bueno, en ocasiones provee de dirección, pero lo que principalmente señala el rumbo es la evolución de eventos durante el estudio y el aprendizaje que se obtiene de los participantes. Bueno, el marco teórico es un elemento que ha de ayudar y justificar lo que es la necesidad de investigar un problema planteado, aunque algunos autores del enfoque cualitativo consideran que su rol es únicamente auxiliar, ¿no? Esa es la diferencia entre el papel de la revisión de la literatura entre estos dos enfoques. La revisión de la literatura y las variables o conceptos de estudio. En el enfoque cuantitativo, bueno, el investigador que aplica este enfoque hace una revisión de la literatura, principalmente para buscar lo que son las variables independientes, dependientes, que son significativas, que pueden ser medidas. En cambio, en el enfoque cualitativo, el investigador más se fundamenta en la revisión de la literatura, esto para poder seleccionar y definir lo que son las variables o conceptos claves del estudio. Confía en el proceso mismo de investigación, esto para identificarlos y descubrir cómo se relacionan. Hipótesis. Se prueban hipótesis. Estas se establecen para aceptarlas o rechazarlas, bueno, dependiendo del grado de certeza, o sea, la probabilidad. La hipótesis en el enfoque cualitativo. Se generan hipótesis durante el estudio o al final de este. ¿No? Son muy diferentes. ¿Cómo es el diseño de investigación? En el enfoque cuantitativo es más estructurado, predeterminado, precede lo que es la recolección de los datos. En el enfoque cualitativo es más abierto, más flexible, construido durante lo que es el trabajo de campo y la realización del estudio. ¿Cómo es la población y la muestra? En el enfoque cuantitativo, el objeto es generar lo que son los datos de una muestra a una población, de un grupo pequeño a uno mayor. En el enfoque cualitativo, regularmente no se pretende generalizar lo que son los resultados obtenidos en la muestra a una población. La muestra en el enfoque cuantitativo. Bueno, la muestra se involucra a muchos sujetos en la investigación porque se pretende generalizar lo que son los resultados del estudio. La muestra en el enfoque cualitativo se involucra a unos cuantos sujetos porque no se pretende necesariamente generalizar lo que son los resultados del estudio. ¿Cómo es la composición de la muestra? En el enfoque cuantitativo, son casos que en un conjunto son estadísticamente representativos. En cambio, en el enfoque cualitativo, casos individuales, representativos, no desde el punto de vista estadístico, como es en el enfoque cuantitativo. ¿Cuál es la naturaleza de los datos? La naturaleza de los datos es cuantitativa, son datos numéricos. Así la aplica el enfoque cuantitativo. En el enfoque cualitativo, la naturaleza de los datos es cualitativa, o sea, usa textos, narraciones, significados, etc. ¿Cómo son los tipos de datos? En el enfoque cuantitativo, los datos son confiables y duros. En cambio, en el enfoque cualitativo, los datos son profundos y enriquecedores. ¿Cómo es la recolección de los datos en el enfoque cuantitativo? La recolección se basa en instrumentos estandarizados,
es uniforme para todos los casos. Los datos se obtienen por observación, medición, documentación de mediciones. Se utilizan lo que son instrumentos que han demostrado ser válidos y confiables en previos estudios o generan nuevos basados en la revisión de la literatura y se prueban y se ajustan. En el enfoque cualitativo, la recolección de datos se orienta a proveer de un mayor entendimiento de los significados y experiencia de las personas. Acá el investigador es el instrumento de recolección de datos. Se auxilia de diversas técnicas que se desarrollan durante el estudio. Es decir, no se inicia la recolección de datos con instrumentos preestablecidos, sino que el investigador comienza a aprender por observación y descripción de los participantes. ¿Cómo es la concepción de los participantes en la recolección de datos? Bueno, los participantes son fuentes externas de los datos en el enfoque cuantitativo. En el enfoque cualitativo, bueno, los participantes son fuentes internas de datos. El investigador también es un participante acá. ¿Cómo es la finalidad del análisis de los datos? En el enfoque cuantitativo, describir lo que son las variables y explicar lo que son sus cambios y movimientos. En el enfoque cualitativo, la finalidad del análisis de los datos es de comprender a las personas y sus contextos. ¿Cuáles son las características del análisis de los datos? Bueno, el enfoque cuantitativo es más sistemático, basado en variables, impersonal, posterior a la recolección de los datos. En cambio, en el enfoque cualitativo, las características de análisis de los datos es que el análisis varía dependiendo del modo en que hayan sido recolectados lo que son los datos. Fundamentado en la inducción analítica, uso moderado de la estadística, basado en casos o personas y sus manifestaciones, simultáneo a la recolección de los datos. Análisis consiste en describir información y desarrollar lo que son temas. Forma de los datos para analizar. Bueno, los datos en el enfoque cuantitativo son representados en forma de números que son analizados estadísticamente. En el enfoque cualitativo, los datos en forma de contextos, imágenes, piezas audiovisuales, documentos y objetos personales. ¿Cómo es el proceso de análisis de los datos en el enfoque cuantitativo? Bueno, el proceso de análisis se inicia con ideas preestablecidas basadas en las hipótesis formuladas. Una vez recolectados los datos numéricos, estos se transfieren a una matriz, las cuales se analizan mediante procedimientos estadísticos. ¿Cómo es en el enfoque cualitativo? Bueno, los procesos de análisis por lo general se inicia con ideas preconcebidas sobre cómo se relacionan los conceptos o variables. Bueno, una vez reunidos estos datos verbales, escritos, audiovisuales, etc., se integran en una base de datos compuesta por texto o elementos visuales, la cual se analiza para poder determinar significados y, bueno, describir lo que es el fenómeno estudiado. Bueno, desde un punto de vista de sus actores, se integran descripciones de personas con las del investigador. Perspectiva de investigador en el análisis de los datos. En el enfoque cuantitativo es externa, o sea, al margen de los datos. El investigador no involucra sus antecedentes y experiencias en el análisis, mantiene una distancia de estos. En cambio, en el enfoque cualitativo es interna, o sea, desde los datos. El investigador involucra en el análisis sus propios antecedentes y experiencias, así como la relación que tuvo con los participantes del estudio, por ejemplo. Principales criterios de evaluación en la recolección y análisis de los datos. En el enfoque cuantitativo es más de objetividad, rigor, confiabilidad y validez. En el enfoque cualitativo, la evaluación en la recolección y análisis de los datos da credibilidad, confirmación, valoración y transferencia. ¿Cómo es la presentación de los resultados en el enfoque cuantitativo? Se puede presentar los resultados a través de tablas, diagramas, modelos estadísticos. El formato de representación es estándar en este enfoque.
En el enfoque cualitativo, bueno, el investigador emplea una variedad de formatos para poder reportar lo que son sus resultados, mediante narraciones, fragmentos de textos, videos, audio, fotografías, mapas, diagramas, matrices y modelos conceptuales. Prácticamente el formato ha de variar en cada estudio. ¿Cómo es el reporte de resultados en el enfoque cuantitativo? Bueno, los reportes se utilizan un tono más objetivo, más impersonal y no es emotivo. En el enfoque cualitativo, el reporte de resultados se utiliza en un tono personal y emotivo. Vamos a hacer un ejemplo de la diferencia ya explicada de estos dos enfoques cuantitativos. Bueno, este ejemplo no se considera lo que son las implicaciones paradigmáticas que se encuentran detrás de cada enfoque, pero sí se hace hincapié en qué términos prácticos ambos contribuyen lo que es al conocimiento de un fenómeno. Supongamos que un participante se encuentra interesado en saber qué factores intervienen para que una persona sea definida y percibida como atractiva y conquistadora. Bueno, sería eso una de sus ideas a investigar, ¿no? Cualquier participante tal vez la puede realizar. Bueno, ¿qué cautiva al individuo del género opuesto y logra que se sienta atraído hacia él o ella y se enamore, ¿no? Bueno, entonces decide llevar a cabo un estudio. Su idea para investigar, por ejemplo, sería en un colegio. Haremos una suposición. Bueno, bajo el enfoque cuantitativo. Mencionamos que el enfoque cuantitativo siempre va agarradito de lo que es la deducción. Entonces sería un enfoque cuantitativo deductivo, ¿no? El estudiante o el participante que desea realizar lo que es esta investigación de saber cuáles son los factores que intervienen en una persona sea definida, percibida como atractiva y conquistadora. Bueno, plantearía su problema de investigación definiendo lo que es su objetivo y su pregunta, o sea, lo que quiere hacer y lo que quiere saber. Por ejemplo, el objetivo podría ser conocer los factores que determinan que una persona joven sea percibida como atractiva y conquistadora. Eso sería el objetivo de esta idea de investigación. ¿Y cuál sería su pregunta de investigación? Su pregunta de investigación, bueno, sería ¿qué factores determinan que una persona joven sea percibida como atractiva y conquistadora? Bueno, ya hemos formulado ahí. A partir de una idea formulamos lo que son nuestros objetivos y nuestra pregunta de investigación. Bueno, después revisará estudios sobre la atracción física y psicológica en las relaciones entre jóvenes, la percepción de los jóvenes en torno a dichas relaciones, cuáles son los elementos que intervienen en el inicio de la convivencia amorosa, cuáles son las diferencias por género de acuerdo con los atributos y cualidades que les atraen de los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Precisaría su problema de investigación, seleccionaría una teoría que explicara de manera más satisfactoria sobre la base de estudios previos, por ejemplo, la atracción física y psicológica, la percepción de atributos y cualidades deseables en personas del género opuesto y el enamoramiento en las relaciones entre jóvenes. Asimismo, y de ser posible, establecería una o varias hipótesis. Por ejemplo, los chicos y las chicas que logran más conquistas amorosas y son percibidos como atractivos resultan ser aquellos que tienen mayor prestigio social en la escuela, que son más seguros de sí misma y más extravertidos. Eso sería una hipótesis, por ejemplo. Estaríamos estableciendo nuestra hipótesis dependiendo de esta idea de investigación. Después se podría tal vez entrevistar a compañeros y compañeras de su colegio y les interrogaría sobre el grado en que el prestigio social, la seguridad de uno mismo y la extraversión influyen en la conquista y el atractivo hacia personas de otro género.
Incluso llegaría a utilizar algunos cuestionarios ya bien establecidos, bien diseñados, bien confiables. Tal vez entrevistaría solo a una persona o a una muestra de estudiantes. También sería posible preguntar a las personas jóvenes que tienen fama de conquistadores, tal vez, qué piensan al respecto. Además, analizaría lo que son los datos y la información producto de la entrevista para poder obtener lo que son las conclusiones acerca de sus hipótesis. Quizás también experimentaría eligiendo a individuos jóvenes que tuvieran diferentes grados de prestigio, por ejemplo, seguridad, extraversión, lanzándolos a conquistar a jóvenes del género opuesto y evaluar lo que son los resultados, no hacer un experimento. Su interés sería generar sus descubrimientos, al menos en relación con lo que ocurre en su comunidad estudiantil. Busca probar lo que son sus creencias, y si resulta que no consigue desarrollar que el prestigio, la seguridad en sí mismo y la extraversión son factores relacionados con la conquista y el atractivo, bueno, intentaría otras explicaciones, tal vez agregando algunos otros factores, tales como la manera en que se visten, si son cosmopolitas, o sea, si han viajado mucho, conocen otras culturas. Bueno, la inteligencia emocional, entre otros. En todo este proceso, bueno, irá deduciendo, ¿no?, de la teoría lo que encuentra en su estudio. Desde luego, si la teoría que seleccionó es inadecuada, los resultados también serán bien pobres. Bueno, es uno de ejemplo bajo el enfoque cuantitativo-deductivo. Ahora, esa misma idea de investigación la abordaremos bajo el enfoque cualitativo-inductivo. Más que revisar las teorías sobre ciertos factores como se las ha realizado en el enfoque cuantitativo-deductivo, en este enfoque cualitativo-inductivo, lo que se haría que el participante sería sentarse en la cafetería, por ejemplo, a poder observar a chicos y chicas que tienen forma de ser atractivos y conquistadores, ¿no? Puede ir el participante que está estudiando esta investigación de esta idea, ir al colegio, a la cafetería, poder observarlo a estas personas, a estos estudiantes. Observaría tal vez a la primera persona joven que considere tiene esas características, la analizaría y construiría un concepto de ellas, como es, cuáles son sus características, cómo se comporta, cuáles son sus atributos y cualidades, de qué forma se relaciona con los demás. Bueno, así mismo sería uno testigo de cómo conquista a compañeros, ¿no? Así obtendría algunas conclusiones. Posterior, haría lo mismo, observar con otras personas jóvenes poco a poco, entendería por qué son percibidos esos compañeros como atractivos, conquistadores. Bueno, de ahí podría derivar algún esquema que explique lo que son las razones por las cuales estas personas conquistan a otras personas. Tal vez después puedo entrevistar por medio de preguntas abiertas a estudiantes de ambos géneros y también a quienes han sido conquistados por ellos, por ejemplo. De ahí en una nueva cuenta derivaría hallazgos y conclusiones y podría fundamentar algunas hipótesis que al final contrastaría con la de los otros estudios. No sería indispensable tener una muestra representativa ni generalizar lo que son los resultados, pero al ir conociendo caso por caso entendería lo que son las experiencias de los sujetos, conquistadores atractivos y de los conquistados. Su proceder sería inductivo, ¿no? De cada caso estudiado obtendría quizás el perfil que busca y el significado de conquistar. Bueno, debemos insistir en que tanto en el proceso cuantitativo como cualitativo es posible regresar a una etapa previa. Asimismo, el planteamiento es susceptible de modificarse, esto es, se encuentra en evolución, ¿no?
En ambos procesos las técnicas de recolección de datos pueden ser múltiples. Por ejemplo, en la investigación cuantitativa, cuestionarios cerrados, registros de datos estadísticos, pruebas estandarizadas, sistemas de mediciones fisiológicas, etc. En cambio, en los estudios cualitativos podemos utilizar lo que son herramientas como entrevistas profundas, pruebas proyectivas, cuestionarios abiertos, sesiones de grupos, biografías, revisión de archivos, observación, entre otros. Bueno, finalmente, para terminar de responder a las preguntas, ¿no? Por ejemplo, de planteamiento de problema, revisión de literatura, recolección de datos, análisis de datos, reporte de resultados. Con base en estos conceptos previamente descritos, se comparan las etapas fundamentales de ambos procesos. En el proceso del planteamiento del problema, las características cuantitativas que ésta presenta tienen una orientación a la descripción, predicción y explicación. Es más específico y acortado. Está más dirigido hacia datos medibles u observables. Planteamiento del problema. En el enfoque cualitativo, las características que están presentes que tienen una orientación hacia la exploración, la descripción y el entendimiento. Es más general y amplio. Está dirigido a la experiencia de los participantes. La revisión de la literatura, bueno, en el enfoque cuantitativo, las características que están presentes que tienen un rol fundamental. La justificación para el planteamiento y la necesidad del estudio. En cambio, en el enfoque cualitativo, las características que presenta la revisión de la literatura tienen un rol ya secundario. Una justificación para el planteamiento y la necesidad del estudio. La recolección de los datos. Las características que presenta en el enfoque cuantitativo es que son instrumentos predeterminados. Usa datos numéricos, números considerables de casos. La recolección de los datos en el enfoque cualitativo. Estas características es que los datos emergen poco a poco. Los datos en texto o imagen, número relativamente pequeño en casos. Análisis de los datos. Bueno, el análisis estadístico, descripción de tendencias, comparación de grupos o relación entre variables, comparación de resultados con predicciones y estudios. En los enfoques cualitativos, bueno, en el análisis de los datos. Las características es que son análisis de textos y material audiovisual. Es una descripción, análisis y desarrollo de temas. Es más significado profundo de los resultados. El reporte de los resultados en los enfoques cuantitativos tiene estas características, es estándar y fijo, objetivo y sin tendencias. En cambio, en las cualitativas es emergente, flexible, reflexivo y con aceptación de tendencias. Dando ya lo que son las diferencias de estos dos enfoques, cada una con sus diferentes características, nos hacemos una pregunta. Me dirán cada uno de ustedes participantes, ¿cuál de los dos enfoques es el mejor? Bueno, desde nuestro punto de vista, ambos enfoques resultan muy valiosos y han realizado notables aportaciones al avance del conocimiento. Ninguno es extrínsecamente mejor que el otro. Solo constituyen diferentes aproximaciones al estudio de un fenómeno, ¿no? La investigación cuantitativa, por ejemplo, nos ofrece la posibilidad de generar los resultados más ampliamente. También nos otorga control sobre los fenómenos, así como un punto de vista de conteo y las magnitudes de esto.
Asimismo, este enfoque cuantitativo nos brinda una gran posibilidad de réplica y un enfoque sobre puntos específicos de tales fenómenos, además de que facilita la comparación entre estudios similares. Eso hace el enfoque o la investigación cuantitativa. Por su parte, también la investigación cualitativa ha de proporcionar profundidad de los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. También aporta un punto de vista fresco, natural y holístico de los fenómenos, así como la flexibilidad. Bueno, desde luego el método cuantitativo ha sido el más usado por ciencias como la física, la química, la biología. Por ende, es más propio para las ciencias llamadas exactas o naturales. En cambio, el método cualitativo se va empleando más bien en disciplinas humanísticas como la antropología, la etnografía, la psicología social, etc. No obstante, ambos tipos de estudios son de utilidad para todos los campos. Como lo hemos explicado en esta unidad. Por ejemplo, un ingeniero civil puede llevar a cabo una investigación para construir un edificio, por ejemplo, emplearía estudios cuantitativos y cálculos matemáticos para llevar lo que es su construcción y analizaría datos estadísticos referentes a resistencia de material, estructuras similares construidas en subsuelos iguales bajo las mismas condiciones. Pero también puede enriquecer el estudio realizando entrevistas abiertas de ingenieros muy experimentados que transmitirían lo que son sus vivencias, problemas que enfrentaron y las soluciones implementadas. Asimismo, podría platicar con futuros usuarios de la edificación para conocer cuáles son sus necesidades y adaptarse a estas. Por ejemplo, un participante de los efectos de una devaluación en la economía de un país, por ejemplo, complementaría sus análisis cuantitativos con sesiones en profundidad con expertos y llevaría a cabo un análisis histórico, tanto cuantitativo como cualitativo de los hechos. Un analista de la opinión pública, por ejemplo, al investigar sobre los factores que más inciden en las votaciones para una próxima elección, tal vez utilizaría grupos de enfoque con discusión abierta. Ahí aplicaría lo que es enfoque cualitativo. Además de una encuesta por muestreo, ahí aplicaría lo que es un enfoque cuantitativo. Por ejemplo, un médico que indague sobre qué elementos debe tener en cuenta para tratar a pacientes en fase terminal y lograr que enfrenten su situación de una mejor manera. Bueno, revisaría la teoría disponible, ¿no? Consultaría investigaciones cuantitativas y cualitativas al respecto para conducir una serie de observaciones, ya sean estas estructuradas, ¿no?, de la relación médico-paciente en casos terminales. Además, tal vez entrevistaría enfermos y médicos mediante técnicas cualitativas, organizaría grupos de enfermos para que hablen abiertamente de dicha relación y del trato que desean, ¿no?, los enfermos. Bueno, al terminar puede establecer sus conclusiones y obtener preguntas de investigación. Elaborar lo que es una hipótesis o áreas de estudio nuevas. Son algunos ejemplos para que tengan claro de cómo investigar, ¿no? En el pasado se consideró que los enfoques cuantitativos y cualitativos eran perspectivas opuestas, irreconciliables, y que no deberían de mezclarse. Actualmente, Sampieri, ¿no?, asume que estos dos enfoques se pueden utilizar, aplicando lo que es un enfoque mixto. Vamos a hacer algunos ejemplos de estudios cuantitativos y cualitativos que están dirigidos al mismo tema de investigación, ¿ya? Por ejemplo, la familia, desde un punto de vista cuantitativo,
como lo estudió María Elena Otomishima, o el tema de la familia desde un enfoque cualitativo, ¿no? La vamos a ir describiendo. Si nos fijamos, la investigación de Roger y Waisane, que habla del tema de la comunidad desde un enfoque cuantitativo, bueno, propone que en las sociedades rurales la comunicación interpersonal resulta ser más eficaz que la comunicación de los medios colectivos. Se espera que en los estudios cuantitativos los investigadores elaboren un reporte con sus resultados y ofrezcan recomendaciones aplicables a una población más amplia, las cuales tal vez servirán para la solución de problemas o la toma de decisiones. El alcance final de estos estudios cualitativos muchas veces consiste en comprender un fenómeno social complejo. El acento no está en medir las variables involucradas en dicho fenómeno, sino en entenderlos. Tomando otro ejemplo, la de Howard Becker, ¿no?, que habla de las ocupaciones desde un enfoque cualitativo, sobre el músico de jazz. El autor logra que comprendamos lo que son las reglas y los ritos en el desempeño de esta profesión y la utilidad de su alcance. Se preguntarán algunos, pues no está solamente en comprender ese contexto, sino en que las normas que la rigen se pueden transferir a otras situaciones de trabajo similares. Por otro lado, el estudio cuantitativo de Hammond, ¿no? Hammond hizo un trabajo sobre lo que trata de establecer con claridad variables personales y del desempeño de la profesión docente que sirva para formular políticas de contratación y de capacitación sobre el magisterio. ¿Para qué? Con la finalidad última de incrementar tal vez el éxito académico de los estudiantes. Por último, hablamos de un tema, el comportamiento criminal, por ejemplo, la de Robert Sampson y John. Bueno, tuvo como objetivo analizar la relación entre 9 variables estructurales, independientes o causas. Entre otras, el hacinamiento habitacional, el número de hermanos, el estatus socioeconómico, las desviaciones de los padres, etc. Bueno, y el comportamiento criminal, que sería nuestra variable dependiente o efecto. Es decir, generar un modelo teórico explicativo que pudiera explorarse a los jóvenes estadounidenses de la época en que se colectaron estos datos, mientras que el estudio cualitativo de Sánchez sobre este mismo tema pretende lo que es construir las viviendas de los pandilleros, los motivos por los cuales se enrolaron en las bandas y el significado de ser miembro de estas, así como comprender las relaciones entre actores y su papel en la sociedad. En una palabra, entenderlos, ¿no? Así podemos ver sobre temas que han sido estudiados desde un enfoque cuantitativo, un enfoque cualitativo. También ustedes, participantes, pueden abordar temas, tal vez, por ejemplo, de familia, aunque que ha sido particularmente ya estudiado a fondo, pero desde una perspectiva, ¿no? Desde otra perspectiva, tal vez. Y me gustaría que ahora ustedes inicien con esa idea de que van a investigar y qué enfoque han de utilizar. ¿Será el enfoque cuantitativo? ¿Será un enfoque cualitativo? ¿O aplicarán estos dos, como menciona Sampieri, Hernández y Mendoza el 2008? Que ha mencionado el matrimonio cuantitativo y cualitativo como un enfoque mixto. Ya ustedes ahí verán qué enfoque han de aplicar dependiendo al problema, al planteamiento del problema que uno ha de realizar.
Así concluimos el tema de los estudios cuantitativos y cualitativos, las diferencias de cada una de ellas, características que las diferencia una de la otra. Ahora abordaremos, si son los otros ejemplos, el nacimiento de un proyecto de investigación, cuantitativa, cualitativa o mixta. ¿Cómo inicia estos enfoques en un proyecto de investigación? Sampieri y autores que sustentan menciona que inicia a partir de una idea, ¿ya? Para iniciar lo que son proyectos de investigación, ya sea monografías, tesis, etc. Para iniciar una investigación, inicia con ideas, ¿ya? Con ideas que deben ayudar a resolver problemas. Deben aportar conocimientos, deben generar lo que son interrogantes y deben ser novedosas, alentadoras, emocionantes e inspiradoras. ¿Cuyas fuentes son? Por ejemplo, estas ideas pueden surgir a partir de experiencias, materiales escritos, materiales audiovisuales, teorías, conversaciones, internet, etc. Estas ideas, en un proceso de investigación, acercan a realidades objetivas, a realidades subjetivas, a realidades intersubjetivas. Objetivas en el marco del enfoque cuantitativo, subjetivas en el enfoque cualitativo e intersubjetivas en el enfoque mixto, ¿no? ¿Cómo se originan las investigaciones cuantitativas, cualitativas o mixtas? Bueno, las ideas de investigación representan el primer acercamiento a la realidad que es investigada, o a los fenómenos, eventos y ambientes por estudiar. Bueno, las investigaciones se originan, como les he mencionado, por ideas, sin importar qué tipo de paradigma fundamentalmente nuestro estudio ni el enfoque que habremos de seguir. Para iniciar lo que es una investigación, siempre se necesita de una idea. Todavía no se conoce el sustituto de una buena idea, pero las ideas constituyen el primer acercamiento a la realidad objetiva, desde la perspectiva cuantitativa, a la realidad subjetiva desde la perspectiva cualitativa, a la realidad intersubjetiva desde la óptica mixta. Bueno, que habrá de investigarse. Fuentes de ideas para una investigación. Bueno, existen muchas fuentes de ideas para una investigación. Existen una gran variedad de fuentes que pueden generar ideas de investigación, entre las cuales se encuentran, por ejemplo, las experiencias individuales, materiales escritos, libros, artículos, revistas, periódicos, notas, tesis, etc. Materiales, por ejemplo, audiovisuales, programas de radio, televisión, información disponible en Internet, en su amplia gama de posibilidades como páginas web, foros de discusión, entre otros. A partir de teorías, descubrimientos producto de investigaciones, conversaciones personales, observaciones de hechos, creencias e incluso instituciones y, bueno, presentimientos. Sin embargo, las fuentes que originan la idea no relacionan con la calidad de estas. El hecho de que un participante lea, por ejemplo, un artículo científico y extraiga de él una idea de investigación no necesariamente significa que ésta sea mejor que la otra, o que el otro participante que lo tuvo mientras veía, por ejemplo, una película o un partido de fútbol en la Copa Libertadores. Estas fuentes también pueden llegar a generar ideas, cada una por separado o en conjunto.
Por ejemplo, al sintonizar lo que es un noticiario y escuchar lo que son los sucesos de violencia, maltrato al sexo femenino, terrorismos, bueno, es posible a partir de ello comenzar a desarrollar una idea para efectuar lo que es una investigación. Después se puede platicar la idea con algunos amigos y precisarla un poco más o modificarla. Posteriormente se busca información al respecto en revistas, periódicos, hasta consultar artículos científicos, libros con violencia, terrorismo, pánico colectivo, muchedumbre, psicología de masas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo podría suceder en el caso de la inmigración. El pago de impuestos, la crisis económica, las relaciones familiares, la amistad, los anuncios publicitarios en radio, enfermedades de transmisión sexual, enfermedades del cáncer cervicuterino, el implementar lo que es una malla curricular que tiene falencias, la administración de una empresa, el desarrollo urbano y entre otros temas. Así surgen lo que son las ideas para iniciar lo que es una investigación. ¿Y cómo surgen las ideas de investigación? Una idea puede surgir donde se congregan grupos, restaurantes, hospitales, bancos, industrias, universidades y otras muchas formas de asociación. O al observar las campañas para legisladores y otros puestos de elección popular. Por ejemplo, alguien podría preguntarse, ¿sirve para algo toda esa publicidad? Tantos letreros, afiches, anuncios en televisión, bardas pintadas, ¿tienen algún efecto sobre los votantes? Asimismo, es posible generar ideas al leer, por ejemplo, una revista de divulgación. Por ejemplo, al terminar un artículo sobre la política exterior, alguien podría concebir una investigación sobre las cuales relaciones entre, por ejemplo, Bolivia y Chile. Al estudiar en casa, ver lo que es la televisión o asistir al cine, las películas románticas de moda, bueno, sugeriría una idea para poder investigar algún aspecto de las relaciones heterosexuales, por ejemplo. Al charlar con otras personas, o al recordar alguna vivencia, tal vez que haya sido positiva o negativa, por ejemplo. Otro ejemplo. Un médico que, a partir de una lectura de noticias sobre el virus de inmunodeficiencia humana del VIH, desea conocer más sobre los avances en el combate de esta enfermedad. Mientras navega por internet, uno puede generar ideas de investigación, o bien a raíz de algún suceso que esté ocurriendo en el presente. Por ejemplo, un participante que lea en la prensa noticias sobre el terrorismo en alguna parte del mundo y comience un estudio sobre cómo perciben sus conciudadanos tal fenómeno en los tiempos actuales. Una participante de maestría en desarrollo humano inició lo que es un estudio. Su muestra fue mujeres de 35 a 55 años que se enviudaron recientemente, para analizar el efecto psicológico que tiene el perder al esposo, porque una de sus mejores amigas había sufrido tal pérdida. Y bueno, a ella le correspondió brindarle un apoyo. Bueno, a partir de esas experiencias casuales, pero motivó un profundo estudio. Así cada uno de ustedes participantes tal vez tendrán una experiencia con la cual pueden iniciar y abordar lo que es una investigación. Sería muy bueno, ¿no? A veces, bueno, las ideas nos las proporcionan otras personas y responden a determinadas necesidades, ¿no? Vaguedad de las ideas iniciales. Bueno, la mayoría de las ideas iniciales al inicio son vagas,
y requieren analizarse con cuidado para que se transformen en planteamientos más precisos y estructurados. Bueno, en particular en el proceso cuantitativo, como menciona Laborit y Agedon, cuando una persona desarrolla una idea de investigación, debe familiarizarse con el campo de conocimiento donde se ubica la idea. Un ejemplo, un joven Luis, supongamos, al reflexionar acerca, por ejemplo, del noviazgo, puede preguntarse, ¿qué aspectos influyen para que un hombre y una mujer tengan una relación cordial y satisfactoria para ambos? Y decidir llevar a cabo una investigación que estudie los factores que intervienen en la evolución del noviazgo. Sin embargo, hasta ese momento su idea es vaga y debe especificar diversas cuestiones, tales como si piensa incluir en su estudio todos los factores que llegan a influir en el desarrollo del noviazgo, o solamente llevará algunos de ellos. Si va a concentrarse en personas de cierta edad o de varias edades. Si la investigación tendrá un enfoque psicológico o uno sociológico. Asimismo, es necesario que comience a visualizar si utilizará lo que es el proceso cuantitativo, aplicará lo que es el enfoque cualitativo o aplicará lo que es un estudio mixto. Puede que le interese relacionar lo que son los elementos que efectúan el noviazgo. En el caso de estudiantes, crear una especie de modelo, o bien que prefiera entender el significado del noviazgo para jóvenes de su edad. Para que continúe su investigación, es indispensable que se introduzca dentro del área de conocimiento en cuestión. Deberá, platicar tal vez con investigadores en el campo de las relaciones interpersonales, tal vez será con psicólogos, psicoterapeutas, comunicólogos, desarrollistas humanos. Por ejemplo, buscar y leer algunos artículos, libros que hablen del noviazgo. Conversar con varias parejas, ver algunas películas educativas sobre el tema, buscar sitios en internet con información útil para su idea y realizar otras actividades similares, con el fin de familiarizarse con su tema de estudio. Una vez que ya se ha ido adentrando en este tema, se encontrará en condiciones de precisar su idea de investigación. ¿No? Ese es ese ejemplo que tal vez uno de los participantes tal vez podría abordar en su área, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de conocer los antecedentes? Para adentrarse en el tema, es necesario conocer estudios, investigaciones, algunos trabajos anteriores, especialmente si uno no es experto en tal tema. Conocer lo que se ha hecho con respecto a un tema ayudará a no investigar sobre algún tema que se haya estudiado a fondo. Esto implica que una buena investigación debe ser novedosa, ¿no? Lo cual puede lograrse al tratar un tema no estudiado, profundizar en un poco o mediantemente conocido, o al darle una visión diferente o innovadora a un problema, aunque ya se haya examinado repetidamente. Por ejemplo, la familia es un tema muy estudiado, la tuberculosis, ¿no? Sin embargo, si alguien la analiza desde una perspectiva diferente, digamos, la manera como se presenta en las películas bolivianas muy recientes, le daría a su investigación un enfoque novedoso en la tuberculosis, enfocarse, por ejemplo, en personas mineras, ¿no? Aunque ahí ha existido estudios, por ejemplo, de esos temas,
desde otra perspectiva diferente podemos investigar. También estructurar más formalmente lo que es la idea de investigación. Por ejemplo, una persona al ver, por ejemplo, un programa televisivo con escenas de alto contenido sexual, explícito o implícito, quizá se interese en llevar a cabo una investigación en torno a este tipo de programas. Sin embargo, su idea es confusa al inicio, no sabe cómo abordar el tema y este no se encuentra estructurado. Bueno, entonces consulta diversas fuentes bibliográficas al respecto. Platica con alguien que conoce la temática y analiza más programas de este tipo. Y una vez que ha profundizado en el campo de estudio, es capaz de esbozar con mayor claridad y formalidad lo que desea investigar. Vamos a suponer que decide centrarse en un estudio cuantitativo sobre los efectos que dichos programas generan en la conducta sexual de los adolescentes yayagüeños, o bien que decide comprender los significados que tienen para ellos tales emisiones televisivas. Un enfoque cualitativo. También podría abordar el tema desde otro punto de vista. Por ejemplo, investigar si hay o no cantidad considerable de programas con alto contenido sexual en la televisión yayagüeña actual. ¿Por qué canales y en qué horarios de transmisión? ¿Qué situaciones muestran este tipo de contenido? ¿Y en qué forma lo hacen? Cuantitativo. Bueno, de esta manera su idea será precisada en mayor medida, ¿no? Desde luego, en el enfoque cualitativo de la investigación, el propósito no es siempre contar con una idea y planteamiento de investigación. Eso fueron algunas características que se les ha dado, ¿no? en este tema. Pero sí con una idea y visión que nos conduzca a un punto de partida. Y en cualquier caso, resulta aconsejable consultar fuentes previas para poder obtener información, aunque finalmente iniciemos nuestro estudio partiendo de esas bases propias sin establecer algunas creencias preconcebidas. Tercero, sería seleccionar la perspectiva principal desde la cual se abordará la idea de investigación. En efecto, aunque los fenómenos del comportamiento humano son los mismos, pueden analizarse de diversas formas, según la disciplina dentro de la cual se enmarque lo que es la investigación. Por ejemplo, si las organizaciones que se estudian básicamente desde el punto de vista comunicólogo, bueno, el interés se centrará en aspectos tales como las redes y los flujos de comunicación en las organizaciones, los medios de comunicación, los tipos de mensaje que se emiten y la sobrecarga, la distorsión, la omisión de información. Bueno, por otra parte, si se estudia más bien desde una perspectiva sociológica, la investigación se ocupará de los aspectos tales como la estructura jerárquica en las organizaciones, los perfiles socioeconómicos de sus miembros, la migración de los trabajadores de áreas rurales a zonas urbanas y su ingreso a centros de fabriles. Bueno, las ocupaciones y otros aspectos. Si se adopta una perspectiva fundamentalmente psicológica, bueno, se analizarían otras cuestiones como procesos de liderazgo, la personalidad de los miembros de las organizaciones, la motivación en el trabajo. Pero si se utilizaría un encuadre predominantemente mercadológico, por ejemplo, en las organizaciones, se investigarían, por ejemplo, cuestiones como los procesos de compra y venta, la evolución de los mercados, las relaciones entre empresas que compiten dentro del mercado. Bueno, la mayoría de las investigaciones, a pesar de que se ubican dentro de un encuadre o una perspectiva particular, no pueden evitar en mayor o menor medida tocar temas que se relacionen con distintos campos o disciplinas. Por ejemplo, las teorías de las agresiones social desarrolladas por los psicólogos han sido utilizadas por los comunicólogos para investigar los efectos de violencia televisiva
genera en la conducta de los niños que se exponen a ella. Por ende, cuando se considere el enfoque seleccionado, no se hablará de perspectiva principal o fundamental, y no de perspectiva única. La elección de una u otra perspectiva tiene implicaciones en el desarrollo de lo que es un estudio. Investigaciones previas de los temas. Bueno, es evidente que cuando mejor se conozca lo que es un tema de investigación, el proceso de afinar lo que es la idea será más eficiente, más rápida. Bueno, desde luego hay temas que han sido más investigados que otros, y en consecuencia su campo de conocimiento se encuentra mejor estructurado. Bueno, estos casos requieren planteamientos más específicos. Bueno, podríamos decir que hay temas investigados estructurados y formalizados. Es decir, sobre los cuales es posible encontrar documentos escritos y otros materiales que reportan lo que son los resultados de las investigaciones anteriores. También hay temas ya investigados pero menos estructurados y formalizados, sobre la cual se ha investigado, aunque existen solo algunos documentos escritos y otros materiales que reporten esta investigación, ¿no? El conocimiento puede estar disperso o no ser accesible. Bueno, de ser así, habría que buscar los estudios no publicados y acudir a medios informales, por ejemplo, como expertos en el tema, docentes, amigos, profesores. La Internet también constituye una valiosa herramienta en este sentido, cuando ya existen temas ya investigados pero menos estructurados. También hay temas poco investigados y poco estudiados, o poco estructurados, perdón, los cuales requieren un esfuerzo para encontrar lo que escasamente se ha investigado. También hay temas no investigados, ¿no? ¿Qué criterios existen para generar ideas? Bueno, algunos investigadores famosos, inventores famosos, han sugerido estos criterios para generar ideas de investigación que sean bien productivas. Las ideas intrigan, alientan y excitan al investigador de manera personal. Es decir, al elegir un tema para investigar, y más concretamente una idea, no es importante que sea atractiva. Resulta muy tedioso tener que trabajar en algo que tal vez no sea de nuestro interés, en la medida en la que la idea estimule y motive lo que es al investigador. Bueno, este se compenetrará, ¿no?, más con el estudio y tendrá una mayor predisposición para poder salvar lo que son los obstáculos que se les va a presentar. Bueno, las buenas ideas de investigación no son necesariamente nuevas, pero sí novedosas. En muchas ocasiones, bueno, es necesario actualizar estudios previos o adaptar lo que son los planteamientos derivados de ocasiones de algunas investigaciones, ¿no? En ocasiones conducir ciertos planteamientos a través de nuevos caminos. Bueno, las ideas de investigación pueden servir para elaborar lo que son teorías y solucionar problemas. Una buena idea puede conducir a una investigación que ayuda a formular, integrar o probar lo que es una teoría, o a iniciar otros estudios que, aunados a la investigación, logren construir una teoría, o bien generar nuevos métodos de recolectar y analizar lo que son datos. Bueno, en otros casos las ideas dan origen a investigaciones que ayudan a resolver problemas. Así, un estudio que se diseñe para analizar, por ejemplo, factores que provocan conductas delictivas en los adolescentes, bueno, contribuiría al establecimiento de programas dirigidos a resolver diversos problemas de delincuencia juvenil.
Las buenas ideas pueden servir para generar nuevos interrogantes y cuestionamientos. Hay que responder a algunos de estos, pero también es preciso crear otros. A veces un estudio llega a generar más preguntas que respuestas. Acá tenemos algunos ejemplos de enfoques cuantitativos, cualitativos y de enfoques mixtos. Ejemplo de un enfoque cuantitativo, la televisión y el niño, por ejemplo. Acá vamos a describir lo que son los usos que el niño hace de la televisión. Y bueno, y las gratificaciones que obtienen al ver lo que es un programa televisivo. Otro enfoque cuantitativo, la pareja y la relación ideales. Bueno, acá cuando uno lleve lo que es esta temática, bueno, desde un enfoque cuantitativo, identificará lo que son los factores que describen a la pareja ideal. El abuso sexual infantil, desde un enfoque cuantitativo. Bueno, podrá evaluar lo que son los programas para poder prevenir lo que es el abuso sexual infantil. Son unos ejemplos bien claros, ¿no? No hay donde perderse. Enfoque cualitativo. Un ejemplo, la guerra cristera en Guanajuato, por ejemplo. Comprender la guerra cristera en Guanajuato desde la perspectiva de sus actores. Va a salir desde un enfoque cualitativo. Consecuencias del abuso sexual infantil. Bueno, acá entender lo que son las experiencias del abuso sexual infantil y sus consecuencias a largo plazo. Eso busca, ¿no? Lo que es el enfoque cualitativo, si lleva esta temática en estudio. Centros comerciales, conocer la experiencia de compra en centros comerciales, por ejemplo. Ejemplo de métodos mixtos. Bueno, la investigación mixta es un nuevo enfoque, implica combinar lo que son estos dos métodos, cuantitativo y cualitativo, en un mismo estudio. Por ejemplo, la moda y las mujeres mexicanas. Si aplicamos lo que es este método mixto, bueno, vamos a poder conocer cómo definen y experimentan la moda las mujeres mexicanas. A base de esto, me gustaría que ustedes inicien con su idea de investigación y tengan ya que elegir qué enfoques llevarán en su investigación. ¿Será el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo o aplicarán estos dos enfoques mixtos? ¿Qué enfoque utilizarán? Ya eso está para ustedes, no elegir. Como se ha detallado en esta temática, iniciar con una idea, plantearse el problema y ver, ¿no?, a qué enfoque va. Y eso la vamos a ir llevando en otros temas más a detallado, ¿no? Si están llevando lo que es el enfoque cuantitativo, cómo hay que desarrollarla. Si nos están llevando el enfoque cualitativo, cómo desarrollar. Si llevan lo que es el enfoque mixto, cómo la van a desarrollar. Pero quiero que de inicio tengan una idea de qué van a investigar y qué enfoque han de aplicar. Finalizando lo que es